Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Proceso de Liberación. Diga conmigo, Proceso de Liberación. Una vez más, Proceso de Liberación. Acompáñeme por favor a abrir la escritura, segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vuelvo a leerlo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Él es maravilloso. Dígale a la persona que tiene a su lado, el Señor te quiere libre. El Señor te quiere pleno. El Señor te quiere feliz. ¿Sabe? Como hijos de Dios, muchas veces hemos olvidado cuál es nuestra posición delante de Dios. Y esto es algo que nos limita en todo sentido y que a su vez le da la oportunidad a Satanás para robarnos el gozo y la paz que debería caracterizar nuestro caminar con Dios. Dicho de otra forma, al olvidar quiénes somos en Cristo y a qué nos ha llamado el Señor, es que muchas veces limitamos nuestra expresión de vida a aquello que las circunstancias, la vida, el pecado y el diablo nos deja vivir. Y lejos, amado hermano, de tener una vida abundante en todos los aspectos de nuestra naturaleza, es decir, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, le permitimos al diablo robarnos. Y somos semejantes a aquella mujer sirofenicia que aceptó que quienes no se saben hijos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Es lamentable que muchos cristianos, siendo hijos de Dios, no se sepan hijos de Dios, no se sientan hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir de acuerdo a lo que las circunstancias, el mundo, el diablo les permiten vivir. Y viven muy por debajo de la libertad que Dios desearía que experimentaran en su día a día. En otras palabras, y como lo expresé y posiblemente pueda sonar fuerte, pero es la realidad, muchos cristianos están sobreviviendo con migajas y no están realmente participando de la mesa del Señor. Hoy el Espíritu Santo te quiere decir que Él te dio vida en Cristo para que gozaras de plenitud, para que caminaras en libertad y gozo, para que cada uno de nosotros de alguna forma volviéramos nuestra vista a Dios y comprendiéramos todo aquello que Él nos ha concedido a través de Jesús. Lamentablemente muchos de nosotros hoy nos hemos conformado con poder disfrutar aquello que en nuestra capacidad podemos alcanzar, una capacidad limitada por nuestros pecados, conductas, hábitos, pensamientos, emociones e incluso demonios que en muchas ocasiones están privándonos de la libertad que nos podría permitir participar de un gozo pleno y una libertad absoluta. Debemos recordar, amados hermanos, que todos venimos de un pasado sin Cristo. Y en ese pasado existieron muchas cosas que nos ataron. Y yo creo que este es el día en el que debemos avanzar en nuestro proceso de liberación. Tú necesitas ser liberado
completamente. No estoy diciendo con esto, y no quiero que se vaya a malinterpretar en el sentido en el cual pueda usted llegar a creer que está poseído por demonios. Hay casos particulares en los cuales sí existe una posesión demoníaca en la vida de algunos creyentes. ¿Por qué? Porque han abierto puertas en su vida espiritual, pero no puede generalizarse. Hay situaciones de opresión demoníaca y hay cadenas que nosotros hemos abrazado y hemos tolerado en nuestra vida. Y ese proceso de liberación va a implicar que etapa a etapa, paso a paso, podamos aspirar a la vida plena que Cristo nos ofrece. Y que lamentablemente, si nosotros continuamos con una visión de subsistir, de sobrevivir con migajas, no vamos a poder alcanzar jamás. Mire, consideremos lo siguiente. Todo ser humano en alguna etapa de su vida experimentará la muerte que produce el pecado en su interior, pero en muchos casos el proceso de libertad se extiende a áreas de nuestra vida donde nosotros debemos buscar ser libres de todo aquello que nos pueda oprimir o esclavizar. El pecado nos aparta de Dios, nos sentencia. El pecado nos esclaviza. Y todos en alguna etapa de nuestra vida, porque todos pecamos, vamos a experimentar la sentencia que el pecado arroja sobre nuestra vida y que nos aparta de Dios. Pero en muchos casos, movernos hacia la libertad absoluta, a esa libertad plena que Cristo desea que usted y yo experimentemos, va a requerir de que nosotros busquemos ser libres de todas aquellas áreas en nuestra vida que pudieran estar oprimiéndonos o esclavizándonos. Mire, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos muestra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, a partir del verso 38. Es bien importante y quiero mencionarle que la libertad en la vida del ser humano básicamente se expresa en dos fases. La primera es la libertad o la liberación instantánea. Diga conmigo, instantánea. ¿Cuándo yo puedo decir que soy libre de forma instantánea? Bueno, cuando yo confieso mis pecados a Dios, la sangre de Cristo los cubre. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos limpiará de toda maldad. Va a perdonar nuestros pecados, va a quitar de sobre nosotros esa sentencia. ¿Comprende? Cuando yo confieso mi pecado al Señor, en ese mismo momento su sangre me libera. Esta es una libertad instantánea que se da en el ámbito del espíritu. Pero hay otra fase de la libertad que el ser humano requiere, y es la fase procesal, es decir, aquella libertad que requiere de un proceso. No eres absolutamente libre o plenamente libre solamente con confesar tus pecados a Dios. Hay algo dentro de nosotros que se llama maldad y que con el paso del tiempo se corrompe y echa raíces y se convierte en una iniquidad que para poder ser libres de dicha iniquidad requerimos de acciones que nos mantengan en un proceso de liberación.
Entonces es importante que consideremos esto. Hay dos fases en cuanto a la libertad que el ser humano experimenta. La primera es instantánea, se da al confesar nuestros pecados a Dios y al permitirle a la sangre de Cristo obrar sobre nuestra vida. Y la segunda fase, que es la más importante, porque esa es la que definitivamente nos va a colocar en una línea de plenitud y paz, es la del proceso de liberación. Y esta tiene que ver con aspectos de intimidad, del corazón, de la mente, donde nosotros comenzamos a tomar decisiones enfocadas en nuestra liberación. Vean lo que la palabra de Dios dice. Juan, capítulo 11, a partir del verso 38. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Lea eso conmigo. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Fíjese qué interesante. El pecado te aísla y te mata separándote de Dios. Dice la palabra del Señor que si algo hace división entre Dios y nosotros, son nuestros pecados. Lázaro está muerto y hay algo que lo separa de Cristo. Nosotros visualmente en el texto lo vemos como una piedra, pero esa piedra no era cualquier piedra. Esa piedra era una sentencia que corroboraba su estado. Lázaro estaba muerto. Y recuerde lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte. La sentencia que hay sobre nuestra vida cuando nosotros pecamos es de una absoluta separación de Cristo. Y mientras más persistimos en pecar, mientras más permanecemos en el pecado, más muertos estamos. Por eso es que Marta objeta y dice: ya debe de oler mal, puesto que ya lleva allí bastante tiempo. Y dice la palabra del Señor: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cuando Jesús desea traer libertad a Lázaro, esa libertad se da en esas dos fases. La primera fase tiene que ver con remover aquello que genera una división o una separación entre Lázaro y Jesús. Jesús dijo: quiten la piedra. Nosotros no podemos deshacernos de las sentencias que los pecados que cometemos arrojan sobre nuestra vida solo por nuestra capacidad. Nadie puede autoliberarse de sus pecados. La Escritura dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Solo Jesucristo puede hacer a un lado la piedra que nos separa de Dios. Y dice la palabra del Señor que quitaron la piedra. Diga conmigo: quitaron la piedra. Quitaron la piedra. Cada vez que tú confiesas tus pecados a Dios, es quitada la piedra. Y aquello que podría separarte del Señor ya no está. Pero eso no significa que ya seas completamente libre. Tú puedes estar confesando delante de Dios toda clase de pecados, toda clase de malos hábitos, toda clase de pensamientos dañinos, toda clase de situaciones que en tu vida contaminan tu mente y tu corazón, y no por ello ya el proceso de liberación ha concluido.
Algunas personas se sienten frustradas porque confiesan sus pecados a Dios y 10 minutos después están nuevamente pecando de la misma manera. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay una iniquidad dentro de nosotros. Y las iniquidades dentro del corazón del hombre solamente se pueden trabajar a través de procesos de liberación. Si no hay un proceso bien vivido en cuanto a la liberación, no vas a poder disfrutar de la plenitud en cuanto a tu libertad en Cristo. Muchos creyentes se están quedando con la libertad que nos ofrece la confesión de nuestros pecados, pero no están yendo más allá. Y mira, confesar nuestros pecados nos da libertad, una libertad instantánea, pero a nivel del espíritu. Pero nuestra alma permanece atada. Nuestra mente continúa dañada. Nuestro cuerpo continúa esclavizado. Y necesitamos avanzar en el proceso de liberación. Dice la palabra del Señor en el verso 41, que entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Dice la palabra: con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Ya no hay nada que lo separe de Cristo, puesto que la piedra ha sido quitada, pero el hombre sale de la tumba, vino de un estado de muerte a vida, pero continúa atado. Imagínense a Lázaro así, queriendo hacer su vida normal. Le hubiera resultado muy difícil. Y es por eso que a muchos cristianos les está resultando tan difícil caminar con Jesús. Porque confiesan el fin de semana sus pecados, pero entre semana nuevamente los vuelven a cometer. Y viven atados a un estilo de vida que no honra a Dios. ¿De qué hablamos? ¿De una ineficacia en cuanto al poder de la sangre en sus vidas? No. El poder de la sangre es eficaz. ¿Cuál es el punto? El punto es que no han trabajado en ese proceso de liberación para que su mente, su alma y su cuerpo pueda experimentar la plenitud que espiritualmente ya están gozando a causa de la confesión de sus pecados. Piense por un momento. Participar solamente de la liberación en el grado o en la fase de instantáneo es como si nosotros cada día nos conformáramos con lavar la mitad de nuestro cuerpo. La otra mitad va a permanecer en la misma condición. Tal vez un día nadie lo note, 2 días nadie lo note, pero después de 3 meses habrá quienes comiencen a notarlo. Y necesitamos hoy darnos cuenta que si nosotros no estamos caminando en una verdadera libertad y plenitud, es porque algo en nuestro interior no ha sido plenamente liberado. Dice la palabra del Señor que el muerto salió. Él pasó de muerte a vida, pero aún estaba atado. Dice la Escritura que con vendas en las manos y en los pies. Diga conmigo: vendas en las manos y en los pies. Esto es muy significativo porque recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote se preparaba para entrar al lugar santo y al lugar santísimo, había una fuente que era el lavacro, donde éste lavaba sus manos y sus pies. Jesús les dijo a sus discípulos que
al participar de la intimidad con Él, ellos ya no necesitaban lavarse sino los pies. Es decir, las manos representan las obras, los pies representan nuestro estilo de vida. El punto aquí es que el pecado nos sentencia, nos aparta de Dios y nos esclaviza en cuanto a nuestra imposibilidad para hacer las obras que a Dios le agradan, y nos imposibilita de caminar en la vida que Dios quiere. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que su rostro estaba cubierto con un sudario. Lázaro no podía ver a Jesús cara a cara. Y ese es el problema de la iglesia en siglo XXI. No puede ver a Jesús cara a cara. Lo vemos con vergüenza, pero no le vemos cara a cara porque hay ataduras en nosotros que nos lo impiden. Entonces Jesús dijo: quítenle las vendas y dejen que se vaya. El proceso de liberación, amados hermanos, implica decisiones en nuestra vida que tienen que apuntar hacia una experiencia más íntima con Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos allá, Isaías capítulo 55. Isaías 55, verso 7. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. La liberación instantánea del Espíritu se limita a la confesión, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero la libertad procesal implica acciones. Recuerde que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Si usted está experimentando remordimiento, no puede cambiar de dirección, solo se siente mal por lo que hizo, pero continúa en la misma dirección. El problema de muchos cristianos es que sienten remordimiento a causa de la forma en la cual pecan, pero no han experimentado arrepentimiento. Remordimiento y arrepentimiento no son lo mismo, no te llevan hacia las mismas decisiones. El remordimiento llevó a Judas a ahorcarse. El arrepentimiento llevó a Pedro a ser restaurado. Ambos traicionaron a Jesús, ambos le fallaron al Señor, pero la decisión que tomaron fue muy distinta, debido a que aquello por lo que optaron, aquello por lo que decidieron, fue abismalmente diferente. Tal vez estás viviendo una vida llena de remordimiento por tus hábitos pecaminosos, por tus conductas, por tu manera de pensar, por tus emociones no sanas que has permitido que crezcan y germinen y echen raíces en tu corazón. Tú vas a decidir si vives el resto de tus días con remordimiento, con enojo, con coraje, o si optas por la libertad de tu alma o de tu corazón, de tu mente. Somos nosotros quienes determinamos. La capacidad en Cristo para que nosotros vivamos en plenitud y en libertad está, pero cada uno de nosotros va a decidir qué es lo que quiere. No puedo simplemente vivir confesando pecados y sintiéndome mal temporalmente porque le volví a fallar a Dios. Estoy en un círculo donde estoy tratando simplemente de matizar o suavizar mis acciones y el sentimiento que se produce en mi corazón, pero sin realmente llevarme hacia un camino de liberación. Por eso el profeta Isaías enfatiza que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Todo en esta vida comienza como un pensamiento. Y si tú quieres que algo en tu vida nazca, crezca, florezca,
y se fortalezca, necesitas alimentarlo. Y si tú quieres que algo en tu vida perezca, necesitas dejar de alimentarlo. ¿Cuántas veces en nosotros hay emociones, pensamientos, actitudes, hábitos que lejos de acercarnos a Dios nos alejan de Él? Y como Lázaro, sí, pasamos de muerte a vida, sí, venimos a la iglesia los fines de semana, pero estamos atados y no podemos ver a Jesús cara a cara. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que en nuestra vida aquello que nos separa de Dios siga teniendo un lugar de preeminencia en nosotros? ¿Sabes? El pecado nunca paga lo justo. Porque el pecado es la síntesis de la injusticia. Dice la palabra del Señor, verso 7, Isaías 55, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Tiene que haber en nosotros una decisión que refleje nuestro arrepentimiento. El problema de muchos de nosotros es que no nos hemos dado cuenta que con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos, hemos ofendido al Señor. Pensamos que como todo el mundo lo hace, tenemos nosotros también la libertad para hacerlo. ¿Qué tiene de malo embriagarme un poco? Ni que lo hiciera diario. ¿Qué tiene de malo adulterar, fornicar, si todo el mundo lo hace? ¿Qué tiene de malo mentir, odiar, experimentar celos, rivalidades, si todos lo sienten? ¿Sabe? Necesitamos hoy darnos cuenta que este es un asunto de vida o muerte y que es más personal que comunitario. Tal vez la persona que tienes a tu derecha o que tienes a tu izquierda ha decidido condenarse por el resto de su vida porque no tiene una decisión clara hacia con Cristo. Pero ¿y tú? Tal vez la persona que está a tu lado ha optado por vivir una vida dura en Cristo. Es decir, no está experimentando la plenitud que de Cristo procede. Está experimentando con migajas que caen de la mesa sin ponerse en la mesa, sin sentarse a la mesa. Pero la realidad es que la vida de un creyente tibio es dolorosa. Porque en lo íntimo de tu ser tú sabes que estás traicionando tu fe. En lo íntimo de tu ser tú sabes que estás traicionando a tu Señor. Y podemos engañarnos todo lo que querramos. Pero este es un asunto personal. Y tú necesitas tomar decisiones. El profeta Isaías habla acerca de esto. Necesitas tomar una decisión no basada en una emoción, sino en una convicción que proceda del Espíritu Santo. Él es el único que te puede convencer de pecado, justicia y juicio. No es el pastor, no es su sermón, no es la forma en la cual lo exponga. Hoy puedes salir motivado a no volver a adulterar, puedes salir motivado a no volver a fornicar, puedes salir motivado a no volverte a embriagar, a no mentir, a no robar, a no fraudulentar. Pero ¿sabes cuánto tiempo te va a durar esa motivación? Muy poco. Pero cuando le permites al Espíritu Santo convencerte de pecado, entonces es que en ti se despierta una conciencia. Y puedes entonces tomar decisiones que en otro momento de tu vida no hubieras podido tomar. Decisiones que no están basadas en una emoción ni en una motivación.
están basadas en una convicción, no del predicador, no del famoso escritor, sino en la convicción del Espíritu Santo que está hablando a tu corazón y que no te deja ir a ningún lado. Mi oración es que cada día el Señor me incomode de tal manera que yo me sienta entre la espada y la pared, y que yo cada día pueda buscarle con una mayor sinceridad, con una mayor entrega. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Usted porque es el pastor. No, créanme, no tienen a un hombre perfecto frente a ustedes, pero sí a alguien que ha tomado decisiones. ¿Y tú? ¿Qué decisión vas a tomar por Cristo? Por ti, por tu propia vida, por tu plenitud, por tu libertad, por tu salvación. ¿Qué es lo que cosechamos del pecado? Dolor, tristeza, insatisfacción. Porque la plenitud o el deleite que el pecado nos ofrece es momentáneo, es temporal. Porque comienza nuestra mente a generar ideas, pensamientos que lejos de permitirnos disfrutar de aquello que Dios nos ha concedido, nos lastiman y nos roban. Escuche esto. Solo cuando el ser humano comprende esto, sabe que si bien el poder de Dios puede actuar a su favor y liberarle, su determinación a ser libre es lo que finalmente hará que el proceso se lleve a cabo con eficacia en su vida, tanto en el ámbito espiritual, como en el emocional, como en el mental, como en tu cuerpo. Hay quienes no están teniendo opresión espiritual, pero están experimentando enfermedad en su cuerpo a causa del pecado. Hay quienes están experimentando procesos duros y difíciles en sus emociones a causa del pecado. Opresión emocional en el alma. Y quienes están luchando con sus pensamientos. Dios quiere que te sientes a la mesa y que dejes de subsistir con migajas, porque no importa qué tan fabuloso sea lo que el pecado te presenta, al final de cuentas son migajas comparado con lo que Dios tiene para ti si tú te sientas a la mesa. Ninguna persona podrá ser verdaderamente libre si no está completamente decidida a vivir su proceso de liberación. Hoy día muchos hijos de Dios batallan y sufren por ataduras de su pasado, sentencias del ayer, tropiezos del presente y yugos que a lo largo de su vida han ido acumulando. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, pasa acá, Jorge. Todos los varones que traigan su cinturón y que no se les caiga el pantalón, préstenmelo, tráiganlo. Usted se lo va a quitar. Gracias a Dios a mí no se me va a caer. Ya sí me aprieta. Y entonces comenzamos con un proceso de ataduras, porque Jorge nace sin yugos. Armen su cinturón, ármalo. No, ármalo, Gil. Tú aquí quietecito, tú no te preocupes. La vida se encarga solita de atarte. Y no te vamos a amarrar, simplemente vamos a ir colocando sobre de ti ataduras. Llega su adolescencia y él comienza a probar lo que sus compañeros de la escuela prueban. Y entonces tiene su primer novia y con ella su primera experiencia sexual.
Y viene después la decepción de que no entiende a sus padres y comienza a odiarlos. Y pasa el tiempo y se da cuenta que no es bueno con las matemáticas y entonces comienza a optar por algo más humanista. Y pasa el tiempo y las decepciones, los problemas, vamos varones, apúrense, las cosas que están invadiendo su vida comienzan a hacerse presentes. Y a él lo vemos bien, parece ser que no tiene ningún problema, asiste a la iglesia regularmente, canta, es el que más grita, es el que danza, es más, lo hemos visto tocar la flauta. Y él está consciente que no es perfecto. ¿Y qué hace cada fin de semana? Va a los pies de la cruz, confiesa sus pecados delante de Dios y la sangre de Cristo es eficaz para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Pero hay algo dentro de él que no le permite ser pleno. Hay una atadura dentro de él que no le permite experimentar con la libertad absoluta que Cristo da. Y es a esto a lo que yo le llamo un proceso de liberación. Y entonces él tiene que comenzar a tomar decisiones para que el resentimiento, ¿de quién es este? Empiecen a acercar los que ya saben que les sigue su cinturón. El odio. La decepción. La adicción a la pornografía. El desánimo, el alcohol, las mujeres y todo aquello que le ata en su vida se ha quitado de él. Él tiene que trabajar en esas áreas. No va a venir por una confesión nada más. ¿Por qué? Porque la liberación se da en dos fases. La fase instantánea, que es la que nos ofrece la confesión y el poder de la sangre sobre nuestra vida, y la liberación procesal, esa que requiere un proceso en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, vive sus procesos de forma particular y a voluntad. Diga conmigo, cada uno de nosotros vive sus procesos de forma personal y a voluntad. Y a voluntad. ¿Qué le dice a usted esto de y a voluntad? Cada uno de nosotros determina el ritmo y la forma en la cual experimenta su liberación. Podemos vivir en el proceso años o podemos vivir en el proceso días. Tú decides. Tú decides qué tan rápida quieres que sea tu liberación o qué tan lenta. Al final de cuentas, la decisión está en ti. En Gálatas capítulo 5, verso 1, la palabra de Dios dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y el apóstol añade, por tanto, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Jorge puede estar experimentando esa libertad porque ya tomó decisiones. Porque donde se reunían sus amigos para tomar o para realizar determinadas actividades que a él le afectaban, él ya tomó la decisión de irse por otra calle, de dejar de frecuentar esas personas, de cambiar sus hábitos. Pero si él no es constante en eso, puede de pronto nuevamente la tentación comenzarlo a arrastrar. Tienes que tomar una decisión y mantenerte en ella. Gracias.
El problema es que aún muchos creyentes no han logrado experimentar ese grado básico de libertad. ¿Por qué? No porque no hayan sido honestos al venir a Cristo. Yo creo que todos, cuando venimos a Cristo y le confesamos nuestros pecados, tratamos de ser delante del Señor lo más honestos posibles. Creo que ya a esas alturas no hay alguien que se acerque a Dios y le diga: Señor, perdóname por todos los pecados que tú ya conoces. Eso no sirve. Yo creo que cada uno de nosotros en la intimidad debe hacerse responsable de los pecados que comete y presentarlos delante de Dios por nombre. Eso nos da una mayor conciencia de la forma en la cual le hemos fallado al Señor. Pero la cuestión es que estamos obteniendo una libertad instantánea, pero la libertad procesal no la estamos trabajando de cara a nuestra necesidad. Es decir, no estamos siendo diligentes en tratar con las ataduras íntimas. Y más, si nos está faltando el deseo de darle continuidad al proceso de liberación. Y eso es algo bien interesante, porque muchas veces, mientras más libres nos sentimos, más nos confiamos. Es como cuando de pronto usted se prueba un pantalón y dice: yo creí que no me iba a cerrar. Me cerró flojito, flojito. ¿Qué hace en su próxima comida? Se atasca. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dice: me lo merezco. No sé ni qué hice, pero algo bueno debe ser. Ese es nuestro problema. Comenzamos a sentir la libertad procesal y comenzamos a confiarnos. Y necesitamos mantener nuestra visión clara para poder avanzar. Para poder vivir el proceso de liberación, hay 4 cosas bien importantes que necesitas tener en consideración para vivir este proceso de liberación. Y es, número 1, involucrar a Dios en nuestra vida. Debes involucrarlo de tal manera que tú puedas sentirte uno con Dios. Dice la palabra del Señor que el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Debes de saber que tanto como tengas de Dios, debilitará toda atadura en nuestra naturaleza. Si tienes más de Dios, o sea, yo vengo a Él como Lázaro, de muerte a vida, pero traigo un montón de ataduras. Mientras más tenga de Dios, las ataduras comenzarán a perder fuerza en mí. Piense usted en una debilidad que le cuesta mucho trabajo resistir. La que usted piense, la que usted quiera, la que más. Usted dice: no, pues es que a mí, la verdad que nadie me ofrezca una copita, o que no se me atraviese un muchacho musculoso, porque piense usted en la debilidad que usted considere que es la más fuerte en su vida. Hay quienes no tienen esta clase de debilidades, ¿no? Hay quienes batallan con otras cosas. A mí que no me la hagan, porque nunca voy a olvidar lo que me hizo. Y todos los días por la mañana le voy a maldecir. Claro. Son iniquidades tan putrefactas como el adulterio o la hechicería. ¿Cuál es aquella cosa que te cuesta trabajo poder resistir? Bueno, pues esa cosa, ese hábito, esa actitud, esa conducta va a perder fuerza en ti en la medida que te llenes de Dios. Por eso tienes que involucrar a Dios en tu vida. Tú solo no vas a poder ser liberado. Ni el pastor te va a poder liberar. No, o sea, dejémonos de faramayas. Porque la realidad es que el hombre no puede liberar al hombre. El único que puede liberar al hombre es Dios, a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Entonces tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida.
Y una vez que lo involucramos y comenzamos a tener intimidad con Él, tenemos que aprender, diga conmigo, aprender a escuchar su voz. Aprender a escuchar su voz. Aprender a escuchar su voz. Hay personas que solo saben oír para argumentar y rebatir. No escuchan, oyen, argumentan y rebaten. Nosotros necesitamos aprender a escuchar. Cuando tú escuchas, descubres una intención detrás de las palabras. Cuando tú oyes, no eres capaz de sentir el sentir de la fuente que te emite la expresión. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No es solo oír. ¿Qué dice la Escritura? Que Adán estaba en el huerto, se dio cuenta que estaba desnudo, oyó la voz de Dios. Adán, ¿qué estaba reflejando Dios con esa expresión? Si tú escuchas, me dice que Dios tenía deseo de estar con Adán. Lo buscaba porque lo deseaba, porque lo amaba, porque quería estar con él. Pero Adán solo oyó su nombre. Y la roca, la piedra, se rodó frente a él y se vio solo. Y su concepto de Dios cambió y huyó. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y no solamente eso, debemos atrevernos a ser dóciles. Diga conmigo, dócil. Dócil. Dile al que tienes a tu lado, ya no seas tan salvaje. Sé dócil. De verdad, algunos de nosotros somos demasiado salvajes. No hemos sido lo suficientemente dóciles con Dios como para dejarnos corregir y dirigir por Él. Menos lo somos para dejarnos corregir y dirigir por el pastor cuando yo lo conozco. ¿Qué me va a decir este? Lo que no sabemos y no entendemos es que cuando estamos bajo la función pastoral, no está hablándote tu servidor como de parte suya. Te está hablando Dios a través del instrumento que Él determinó hablar a tu vida. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que no somos dóciles. Entonces Dios nos está confrontando con nuestro pecado, Dios nos está convenciendo de pecado, y en lugar de dejarnos corregir y dirigir por Él, nos resistimos. Y cuando las cosas se salen de control, y esto viene a ser de dominio público, no permitimos que nuestros pastores nos corrijan y nos dirijan. Preferimos mejor irnos. Amados hermanos, para poder vivir el proceso de liberación, tienes que ser pastoreable por Dios y por aquellos que Dios ha puesto en eminencia sobre tu vida. Y 4, para poder vivir el proceso de liberación, necesitas abrazar la libertad. Es decir, necesitas avanzar y consolidar lo que vas obteniendo. Avanzas y consolidas. Avanzas y consolidas. Entre los grupos de AA hay un dicho que
no es pecaminoso que lo tuviéramos en consideración. Y es solo por hoy. Vamos, avanza y consolida lo que has obtenido. Solo este día. Lo vemos en las tienditas, hoy no fío, mañana sí. Y llegas al otro día y está el letrero, hoy no fío, mañana sí. Pónselo a tu laptop. Hoy no veas pornografía, mañana sí. Hoy no fumes, mañana sí. Hoy no tomes, mañana sí. Hoy no robes, mañana sí. Ay, pastor, es que con esas sentencias nada más se me acumulan las ganas. Llévalas a la cruz. Llévalas a la cruz. Necesitamos una liberación tanto instantánea como procesal. No dije gradual, dije procesal. Porque podemos confundir gradual con ir dejando las cosas poco a poco. No, se les da el machetazo. Se les da el machetazo y obvio te va a doler, obvio lo vas a sufrir, obvio muchas cosas. Pero no es gradual. Tu liberación no puede ser gradual. Tu liberación es procesal, porque el proceso lo vives, pero la decisión es inmediata. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es importante que usted considere esto para que no cometa errores que le vuelvan a colocar en una posición de desventaja y lo obliguen a sobrevivir de migajas. Finalmente, la decisión es tuya. Diga conmigo, la decisión es mía. Es mía. La decisión es mía. Una vez más, la decisión es mía. Y dile al que tienes a tu lado, y tú no te metas. Es mía. Si yo me quiero ir al cielo, aunque me agarres de los pies, no me vas a detener. La decisión es mía. Debe usted considerar esto. La providencia de Dios sobre la vida del creyente le da la capacidad para vivir en libertad. Pero para que esto suceda, el Hijo de Dios debe amar más la libertad que sus cadenas. El Hijo de Dios debe de amar más la libertad que sus cadenas. Vea lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 12. Dice la palabra del Señor así: en el tiempo del rey Herodes, este hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al saber que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Sabes? Cuando tú cedes al pecado, los demonios te llegan de a montón. ¿Se acuerda usted de esa expresión en la cual Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares desérticos buscando paz sin encontrarla, y dice: volveré a mi casa de donde salí? Pero no vuelve solo. ¿Qué dice la Escritura? Que llama a otros 7 demonios peores que él, y el postrer estado de aquel hombre
es peor que el primero. Dice la palabra del Señor que Herodes capturó a Pedro y le asignó una guardia. Cada uno de nosotros tiene un séquito de demonios que nos observa y nos asedia constantemente. Dice la palabra de Dios que a Pedro le pusieron una vigilancia de 4 grupos, de 4 soldados cada una. Tenían la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. ¿Qué es lo que iba a hacer Herodes con Pedro? Matarlo, porque ya había matado a Jacobo. Y eso le agradó a los judíos que se oponían al camino. Entonces era cuestión de tiempo, diga conmigo, cuestión de tiempo, que Pedro fuera asesinado. No existe en el pecado, tú y el pecado, y fueron felices para siempre. No existe. El pecado siempre terminará dañándote en algún área, en la emocional, en la mental, en la física, en la espiritual, en algún área. Dice el verso 5: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, lea conmigo, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Sabe? Siempre lo he dicho, y si algo a mí me ha mantenido en este ministerio son las oraciones de ustedes. No significa que las oraciones de ustedes me han hecho exento de cometer errores y pecar, pero me han mantenido a salvo de la sentencia que el pecado podría haber producido ya sobre mi vida. Si oramos los unos por los otros, la providencia de Dios para que caminemos en libertad comenzará a manifestarse de forma exponencial, trayendo libertad a cada uno de los que te rodean, y tú sin ni siquiera saber el proceso que tu hermano está viviendo. Por eso la Escritura dice que oremos los unos por los otros. La iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba tranquilo, pero cautivo. Pero la iglesia oraba, y había una intención detrás, que era la de acabar con su vida. Hay una intención del diablo detrás de todo lo que te presenta, y es la de acabar contigo, destruir tu vida. Dice la palabra del Señor, verso 6: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. La Biblia nos narra la forma en la cual Pedro está custodiado. No solamente tiene un grupo asignado para su resguardo, sino que incluso donde él duerme, tiene un soldado a su izquierda y tiene un soldado a su izquierda atado a él. Hay ataduras en nuestra vida que nos ligan a personas, y que solo el poder de Dios es capaz de romper dicha atadura en tu vida. No es el tiempo lo que te va a hacer libre, es el poder del Espíritu Santo. Cuando vengas a Dios y le digas: yo quiero ser libre. Dice la palabra de Dios que Pedro tenía a 2 soldados durmiendo con él, los cuales estaban atados a él, y había unos guardias vigilando la entrada de la cárcel.
Si él está adentro, encerrado, con 2 guardias atados a él, y en la puerta hay otros 2 vigilando. A veces el creyente no se da cuenta, amados hermanos, de qué tan hondo estamos cautivos en el pecado y qué tan grande es el plan que se está orquestando para nuestra destrucción. No nos damos cuenta de eso. Y dice la palabra de Dios que la misma noche, diga conmigo, la misma noche, la misma noche, la misma noche, cuando Pedro está a punto de ser sentenciado, dice el verso 7, que de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Imagínense, nuevamente tenemos acá a Jorge, y él está, siéntate, descansando. Tiene a su soldado a la izquierda, el otro a la derecha, allá está la guardia, y él está durmiendo, porque no se ha dado cuenta de todo lo que en el ambiente en derredor se está tramando para destruirlo. Y en un momento, el ángel del Señor se aparece, alumbra la oscuridad de esa celda y lo despierta. Pedro, sacado de onda, ¿qué onda? Y le dice la palabra del Señor que despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Lea conmigo. Las cadenas de las manos de Pedro se cayeron. Hay cosas que tú no puedes con toda tu fuerza romper, pero cuando Dios se presenta frente a ti y lo puedes mirar cara a cara, sin un sudario, las cadenas se caen por su poder. Y dice la palabra del Señor, verso 8, le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel del Señor añadió: échate la capa encima y sígueme. Me encanta, porque le dice: vístete, cálzate las sandalias y échate la capa encima, y luego sígueme. En otras palabras, toma lo que es tuyo y sal de aquí. Toma lo que es tuyo y sal de aquí. Pedro pudo haber dicho: pero es que está bien padre esta celda, es que está bien bonita. Afuera duermo en un parque, y cuando no estoy en el parque vuelvo a mi casa, pero ahí está mi suegra, y después de que Jesús la sanó está más sana que nunca. Aquí nadie me reclama nada. Tengo una celda bonita, y estos dos hasta calorcito me dan. De ahí que dijera que la providencia de Dios sobre la vida del creyente le da la capacidad para vivir en libertad, pero para que esto suceda, el Hijo de Dios debe amar más la libertad que sus cadenas. Y dice la Escritura que Pedro salió tras de él. Gracias. Pero aún no le caía el 20. Si realmente eso estaba sucediendo o era una visión. Cuando tú comienzas a caminar en tu proceso de liberación, a veces pareciera que es
una ilusión lo que estás experimentando. Pero paso a paso Dios comienza a consolidar la decisión en tu corazón. No eres tú humanamente lográndolo, alcanzándolo. Es Dios obrando en unidad con lo que tú has decidido hacer. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. ¿Cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? ¿Cuántos de ustedes comenzaron con las 3 rueditas? De repente un día nos quitaron esas rueditas y al principio tal vez iban agarrando el asiento, pero llegó un momento donde el resto era responsabilidad nuestra. Viene la liberación procesal a tu vida y Dios está contigo en el proceso, pero llega un momento donde tienes que mantenerte en Él, tú. Y no significa que Dios te abandonó, no, porque Él está contigo. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Pero sí debes de saber que el mantenerte en ese rumbo depende de ti. ¿Comprende? Póngase de pie.